Muy buenos días, les agradecemos mucho su presencia a esta sesión del seminario Punto de Encuentro. Mi nombre es Roberto Padilla, jefe de Departamento de Ciencia Educativa, y tenemos mucho gusto en seguir con este seminario que se compone de 3 conferencias. Esta es nuestra segunda conferencia de nuestro seminario a 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Apuntes urbanísticos y arquitectónicos, tributo a la cultura azteca. En esta sesión, Medio Natural, Conformación del Territorio en Tenochtitlan, tenemos el honor de contar con nuestra ponente, la doctora Laura Isabel Romero Castillo, que es docente investigadora aquí de la universidad, que le agradecemos mucho que esté aquí. Gracias. Y al doctor Jorge González Aragón, que es el organizador general del evento, que también nos acompaña voy a leer una pequeña semblanza de la doctora Romero. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco desde 1989. Es integrante del área de investigación Espacios Habitables y Medio Ambiente, responsable del área de sustentabilidad ambiental, del posgrado en Ciencias y Artes para el Diseño, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño y docente de la licenciatura en Arquitectura UAMX. Es doctora en Ciencias y Artes para el Diseño en el área de Investigación y Gestión Territorial, maestra en Investigación y Docencia en el área de Urbanismo y arquitecta por la UNAM. Posgraduada en Renovación Urbana y Vivienda por el Instituto para el Estudio de la Vivienda en Rotterdam, Países Bajos, en 1990, y en Planeación Urbana y Regional por la Universidad Politécnica de Szczecin, Polonia, 1985. Ha participado en proyectos de investigación colectivos desarrollados en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco relacionados con problemáticas urbano-ambientales en México. Actualmente trabaja en desigualdades sociales ante el cambio climático en la Ciudad de México. Cuenta con ubicaciones sobre problemáticas de planeación y diseño urbano-ambientales, entre los que se encuentran conformación histórica del corredor urbano Centro Histórico de la Ciudad de México Santa Fe, una visión urbano-ambiental del 2024 que es individual, Patrimonio Inmobiliario y Territorio, Conservación y Uso Social, también del 2024 colectivo, y Desarrollo Ambiental en la Cuenca del Papaloapan del 2017 colectivo, Diseño Ambiental en la Cuenca del Papaloapan 2009 colectivo, Los Problemas de los Espacios Habitados y el Medio Ambiente del 2006 colectivo, entre otros. Ha publicado artículos en revistas nacionales y extranjeras y ha presentado diversos trabajos relacionados con la planeación y diseño ambiental en eventos especializados nacionales e internacionales. Le damos la bienvenida a la doctora, le pido un aplauso en breve. Bueno, pues muchas gracias a Roberto y a todos por organizar este evento y haberme invitado. En realidad, yo en la investigación que estoy haciendo en este momento encuentro una conexión completa con el antecedente de la fundación de Tenochtitlan. Y vamos a darle la vuelta histórica para llegar al mismo punto, creo, que es precisamente cuáles son las desventajas de las diferencias socioambientales ante el cambio climático. Y bueno, pues eso tiene raíz en las condiciones ambientales. Entonces, bueno, pues empezaríamos por decir que existen muchas historias escritas, pintadas, contadas sobre la fundación del Tenochtitlan. La referencia completa en términos de tiempo, 1324 como fundación, por eso ahora se festejan los 700 años. Y también hay distintas versiones de cómo eran los ambientes en ese recorrido, desde Aztlán, que se supone que es un lugar ubicado en el norte. Algunas personas dicen que era territorio firme, otras que era una isla. Pero lo que podemos observar, a Nayarit también dicen, allá está la compañera de Nayarit, Huibeclán de Xipet, su lugar. También se dice que pudiera estar por ahí. Todos estos elementos, decíamos que van a ser portados desde los intereses de quienes los cuentan. La historia es de quien la cuenta. Entonces vamos a ver que existen algunos hechos, algunas imágenes
que incluso son contradictorias entre ellas. Y bueno, vamos a ver el medio natural y conformación del territorio de Tenochtitlan, la migración, un mito que dio identidad, la Cuenca de México como base natural, la recreación de paisaje de un Mario Guerrero a manera de ejemplo de cómo fue su urbanización y finalmente conclusiones. Empezaríamos diciendo que existen varios códices. Yo me restringo a utilizar 3. El Códice Mendocino, en donde se reportan muchas de las características de cómo fueron los asentamientos, pero también cómo se organizó la sociedad, cómo la organizaron los gobernantes para poder tener un dominio pleno de todo el territorio y de la sociedad en ese tiempo. El otro códice es el Códice Botuini, que es la tira de la peregrinación, en donde van contando a lo largo de 200 años cómo fue el desplazamiento de los aztecas hasta llegar a los lagos centrales, los lagos de Xochimilco, Chálico y Texcoco, en donde se asentaron los 2 imperios más importantes, el de los aztecas, mexicas, mexicanos, y el de Texcoco. El Códice Botuini entonces nos da una serie de información a través de imágenes con muchos símbolos que nos va sugiriendo quiénes son los personajes, qué actividad y qué intenciones van teniendo en cada una de los sitios en donde se asientan. Comentan, nos dicen que ellos tenían un dios al cual que seguían, que era Huitzilopochtli, y que él les dio la orden de que tenían que iniciar esa peregrinación y que iban a llegar a un lugar con condiciones muy importantes, dice el mito. Bueno, pues tal fue el impacto o tan importante era la religión y los dioses en aquel tiempo que se dice que se organizaban en las casas, que eran los barrios en donde vivían, los pueblos en donde vivían, iban 8 pueblos, que parten y van planteándose distintas estrategias en cada sitio en el que se le tienen. Imagínense 200 años. En algunos lugares te quedaban 20 años, en otros 8 años. Y la estrategia para hacer este recorrido fue integrarse a la sociedad de esos lugares en donde se asentaban. Por supuesto, eran lugares que les proveían de alimentos, de agua, y que les daban también oportunidad de ampliar su base social, mezclándose con la población de los lugares. Incluso mencionan algunos de ellos que los viejos se iban quedando en estos asentamientos porque pues era muy difícil la travesía. Algunas de estas láminas nos sugieren que pasaron incluso por desiertos. Entonces, pues imaginemos estos grupos desplazándose y esperando encontrar lo mínimo, ¿verdad? Para poder asentarse en algún sitio. Vamos a ver, los nombres se relacionan con elementos de sitio de llegada. Los 8 ádalos. Y entonces ahí ya surge mi primera duda. ¿Cómo adivinaron que iban a llegar a un sitio con esas características? Que una de ellas era Xochimilco, lugar de las flores. Otra era el Cerro Posil, que está aquí en Tuana,
a la universidad, Ulhuacán, etcétera. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? Que estas láminas fueron pintadas de manera posterior como una narración de lo que sucedió. Pero ya ahí hay un filtro de cuáles eran las condiciones reales que se podían observar al final del camino. Entonces, ahí yo creo que es también un poco salirse del discurso tradicional, ¿no? De estas historias narradas, en donde sí hay parte de la realidad. Existían gobernadores, existían autoridades de cada uno de los pueblos, que son los que ustedes pueden ver con un mediograma de que están hablando. Podemos observar acá en el centro una imagen. Por la pantalla. No, y no se ve en la pantalla. Entonces podemos ver aquí en el centro o Nichinopochtli, hablando con los gobernantes, las autoridades de esos poblados, dándoles indicaciones, y podemos observar que están tristes porque les avisan que se tienen que ir de aquí. En ese lugar representan un ahuehuete. ¿Qué podemos pensar de eso? Que era un lugar de agua. Y que de alguna manera habría la posibilidad de poder contar con alimentos y agua. Sin embargo, la indicación no era, no podemos quedarnos aquí, hay que proseguir. Lo que podemos observar arriba es la representación de las 8 casas, los 8 pueblos de esa pequeña región que se organizó para venir hacia el centro. Los toponimios de esos lugares son huecotzincas, chalcas, xochimilcas, aztecas, malinalcas, tlahuicas, tepanecas y matlancincas. Podemos ubicarlos unos aquí en la ciudad en lo que ahora es la Ciudad de México, otros en Morelos, ¿no? Los tlahuicas, los malinalcas, bueno, pues para el Estado de México. Su recorrido fue muy, muy amplio. Incluso vamos a ver más adelante que se consolida también con el imperio, con su influencia de costa a costa, ¿no? Y ya se casi. Y se va volviendo. Ya. Bueno, aquí vamos a ver, esto simplemente es parte del proceso de creación que estuvimos trabajando para imaginar el paisaje de ese tiempo. Sabemos primero que estaban en un lugar de agua, que crearon una innovación tecnológica llamada Chinampa, en la que pudieron desarrollar agricultura para una producción de alimentos en terrenos flotantes, que se construían consolidando los bordes cortamente reticulares y que utilizaban la vegetación del sitio a esa consolidación, y de caso los arborvitaes. Ahí vamos a
estuvimos especulando de las proporciones de los espacios, de los materiales, de los sistemas constructivos que utilizaran, de las proporciones que manejaban en otros sitios, de los cuales porque ha estudiado bastante y tiene varias comunicaciones al respecto. Bueno, estuvimos también haciendo una especulación sobre a qué está dedicado el templo, los colores, las hormas, las proporciones, y llegamos a la conclusión de que está dedicado a Huitzilopochtli y a Tlaloc, dos deidades importantes para el área central. Las chinampas que producían originalmente, y esto también está citado en muchas fuentes, que producía lo básico, ¿no? El maíz, la calabaza, el chile, ¿no? Y bueno, estuvimos viendo cómo iban esas proporciones. Habría que hacer como un comparativo. Nuestro conocimiento está más cercano a Xochimilco, nuestro conocimiento de las chinapas. Y esas chinapas, pues probablemente vengan hacia Nectaya. Pero imaginemos que esta área mayor, la ciudad, un barrio de la ciudad de Tenochtitlan. Muchas gracias, Mariana. Un barrio de la ciudad de Tenochtitlan. Y entonces, las dimensiones, también estuvimos haciendo especulaciones de cómo serían, 20 por 20, y claramente aquí está registrado que tenían caminos de agua y caminos de tierra. Y parte de la chinampa tenía una sección consolidada, que yo la leo como solar, distinta a la chinampa, en donde se ubica la casa y también se ubican las actividades complementarias para el trabajo, ¿no? Sabemos que por un lado la agricultura en estas condiciones pues les ocupaba todo el tiempo por la disponibilidad de agua, por las condiciones climáticas. Entonces, pues nosotros pensamos, especulamos que podría ser así. Les comento que aquí estuvieron participando a Queret Romero Quirós y Diego García Romero, mamá e hijo. Él está estudiando animación y bueno, empezó desde hacer la hojita y después el tronco y después 3 versiones de árbol y luego a la tía no le gustaba, entonces habría que meter luces de distinta manera para lograr algunos efectos, ¿no? También pensamos que invariablemente junto a los templos hay una explanada, una plaza, en donde se reúne la población para adorar a los dioses, para escuchar a las autoridades, para el trueque, y esta no debía ser la excepción. Entonces, ¿cómo se da la adaptación del paisaje al medio ambiente? Nosotros pensamos que, bueno, los ecosistemas para este sitio central, por la latitud, la altitud, la existencia de los lagos y la conformación de la cuenca en sus partes altas, los ecosistemas predominantes tendrían que haber sido las variantes de bosques. Bosque pino, bosque encino, bosque oyamel, que se
desarrollaban de manera natural en todas las laderas de la cuenca, y que el agua filtrada a través de esos bosques, de esos suelos, alguna llegaba como escorrentía a los lagos y otra llegaba filtrada al cuerpo de agua superficial y subterráneos. Vamos a tener entonces que hay una continuidad en los ciclos del agua y una agricultura intensiva, que es la posibilidad que dan estas condiciones naturales y climáticas, microclimáticas. También consideramos que las chinampas estaban entendidas como una unidad productiva, es decir, un lugar en donde se vive y se trabaja. Esto no es accidental. Si nosotros podemos ver que la conformación es casi, planeada. No debemos olvidar que este es un asentamiento de guerreros. Se convirtieron en esa migración en algún punto, tuvieron un dirigente que se llamaba Mixi, y a partir de ahí se les denominaron mexicanos y se les atribuyó la indicación de ser guerreros. Entonces, estas chinampas, canales y caminos determinaron la estructura de la ciudad, y el plano de papel maguey que ha estudiado durante mucho tiempo Jorge, en realidad nosotros podemos pensar que es un plano de catastro, en donde se pueden observar las dimensiones y los propietarios de los mismos. En la sesión anterior, Jorge decía, el plano permite, al ser de un material natural, permite las correcciones, simplemente aumentando pasta en la parte superior y rehaciendo los datos que habría que adicionar o cambiar. Entonces, otro elemento importante va a ser que se desarrolla un lenguaje de glifos simbólicos que van de alguna manera generando un consenso o una integración de todas las experiencias que tienen en los contactos con las poblaciones que van conociendo a lo largo de su recorrido, y con algunas de las casas que partieron en los primeros tiempos y que cuando llegaron acá los mexicas o los mexicanos, pues los xochimilcas, por ejemplo, los tepanecas, Azcapotzalco, ya estaban instalados, ya tenían un desarrollo cultural de acuerdo a las condiciones del sitio. Entonces, todo esto es una mezcla que exige de alguna manera el tener una forma de comunicación, que es a través de un lenguaje hablado, un lenguaje escrito, en donde no todo el mundo hablaba náhuatl de inicio. Entonces, con Jorge también estuvimos haciendo reflexiones sobre los elementos simbólicos, y pues llegamos a esto. Lo que ustedes pueden ver acá es el plano papel maguey y la ubicación de este segmento de un barrio. ¿Qué otra cosa podríamos destacar?
Imaginemos que todo este ciclo del agua por las condiciones climáticas y la conservación de toda la vegetación original era tan regular que el clima tenía pocas variaciones, que se convertía en un problema que ahorita lo podríamos poner infinitamente menos que ahora, ¿verdad? Las chinampas estaban ocupando una superficie y un volumen de lo que antes era el agua. Sin embargo, tiene la ventaja de que el propio suelo de la chinampa permite el almacenamiento del agua, el almacenamiento de los nutrientes materiales. Y eso amortiguaba también, imagino, las inundaciones de aquel tiempo. Incluso se habla que algunas de las chinampas en sus inicios fueron flotantes. Y probablemente ustedes hayan visto en Xochimilco, en las ciénegas, que de repente hay macizos de vegetación que el viento los lleva, ¿no?, a distintos lugares. Bueno, pero antes el lago era todo lo que podemos observar al interior de las sierras, ¿no? Bueno, sobre el templo, ¿qué podríamos decir? Que es el centro geográfico, bueno, yo diría primero ideológico y después geográfico de los poblados. Y que es el elemento que articula todo el paisaje a través de el establecimiento de las vías, caminos de agua, caminos terrestres y después la distribución de estas chinampas. Otro elemento importante que podemos observar en los templos especialmente va a ser el uso del color. De manera reiterada vamos a ver la representación de Tlaloc en distintas formas. En este caso, el parapeto dentado, que ahora les diríamos almenas, pero dije no le puedo poner almenas porque las almenas vienen de los árabes, ¿no? Entonces me van a poner un tache. Dije no son almenas. Son parapetos dentados azules que se identifican con Tlaloc, el dios del agua, de alguna manera el dios de la vida. Y Huitzilopochtli, que va a ser precisamente el motor de toda esta migración y finalmente la consolidación de una cultura en el centro. Las proporciones del templo pues están sugeridas por el glifo o los glifos que tienen el plano de papel maguey, pero también por las medidas antropomorfas que reportan en distintos textos, que en donde hay codos, brazos, corazones, flecha y manos, eran las dimensiones humanas, que también los europeos llegaron a esa conclusión de las proporciones y la determinación de las medidas. La hipótesis, esta es una hipótesis simplemente de cómo pudo haber sido el templo. El basamento tiene varias funciones. Uno, dar jerarquía. Otro, separar simbólicamente también lo religioso del resto, ¿no? Es como el crucero de las iglesias. El crucero de las iglesias, a partir de la bóveda y la luz, nos separa, ¿no? Bueno, a los que vamos a la iglesia, a ver la iglesia, del Padre, ¿no? Bueno, también tiene muchos
elementos estéticos que se comparten con otras culturas arquitectónicas, por ejemplo, la simetría. Uh-huh. Y que también lo vamos a ver en otros templos en Tenochtitlan. Bueno, aquí un poco para ver el contexto natural. Actualmente podemos ahí observar el perfil de Xochimilco, Lipaita, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, y todo lo que está en café, pues antes era bosque, ¿no? Por más que destruyeran, la naturaleza tenía todavía la capacidad de recuperarse. Eso pensamos, porque incluso la Chinampa evitó que la agricultura ocupara más espacio en la plataforma, ¿no?, terrestre. Bueno, y podemos ver entonces ahí las elevaciones y del otro lado cuáles son los cuerpos de agua. Ya que en aquel momento, siendo un ambiente sano, pues seguramente esto era lo que predominaba. ¿Sí? Tanto corrientes de aguas subterráneas como superficiales. Ahora, bueno, pues ya tenemos otras herramientas para conocer y representar estas condiciones naturales. Está aquí el Cerro de la Estrella. Es importante, es una pista también que nos permite ubicar la zona del lago Salado, ¿no? Había lagos dulces, que era el de Chalco, Xochimilco, y salado, que era el de Texcoco. Bueno, les comentaba que actualmente estoy haciendo una investigación sobre desigualdades socioambientales para enfrentar el cambio climático. Y bueno, pues hice una representación de cómo está afectando el clima con la pérdida de esta capa vegetal, el incremento de densidad de construcción, de población, etcétera. Y bueno, lo que encontramos es que hay una zona que ya tiene un clima semiseco y que pues coincide con varios de los elementos que se van sumando a lo largo del tiempo, ¿no? Composición de suelo, aguas saladas, ocupación urbana, etcétera. Varias etcéteras. Entonces, conclusiones. El dominio más allá de la cuenca se basó en el conocimiento de los ciclos de la naturaleza, incluida la naturaleza humana. A ver, aquí no estoy viendo una imagen que me salté, creo. Esta. Bueno, ¿y por qué me salté estas? Sí, no vimos estas, ¿verdad? ¿No? Ajá. Bueno, aquí vamos a ver la cuenca representada. Aquí están todos estos asentamientos prehispánicos al borde de las lagunas. Aquí en el centro está Tenochtitlan. Esta línea roja es el albarradón que construyó Nezahualcóyotl, que era un ingeniero buenísimo, ¿verdad?, para la fecha. Para la época, el lago Salado y lagos
dulces. Vamos a ver la conformación ya con las técnicas actuales. Nos dicen que la cuenca está confinada al poniente con la Sierra de las Cruces, al sur la Sierra del Ajusco y Chichinautzin, al oriente la Sierra Nevada, de donde obtenemos una buena parte del agua, y Río Frío, que facilitaba la conservación del sistema hidrográfico. Y sobre todo, en las que les menciono, es la productora de agua dulce. Entonces, bueno, pues podemos ver o recordar cuáles son los cuerpos de agua que sobreviven. Jico, que comparte la mitad con el Estado de México y la otra mitad con la Ciudad de México. La parte que corresponde al Estado de México está totalmente urbanizada. Y cada año nos enteramos que hay inundaciones y hay pérdida completa, ¿no?, de los bienes de las familias. Por cierto, se fundó con una visita del Papa, si no mal recuerdo. Le dio la bendición, pero no sé a quién. Y del otro lado, del lado de la Ciudad de México, podemos ver el agua y podemos ver vegetación apropiada al agua que limpia. Son carrizos que oxigenan el agua y que han también de alguna manera permitido conservar un microclima agradable, ¿no?, necesario, natural para el clima. Vamos a ver cómo nos imaginaríamos en Tenochtitlan. ¿Qué veríamos? El agua y después los bosques. ¿Quién no iba a querer vivir aquí, no? A menos de que le hubiera contado a Huitzilopochtli que había un paraíso como este. ¿Qué otra razón podríamos encontrar para que ellos tuvieran esa visión, entre comillas, de la existencia de estas condiciones? Bueno, recordemos que también había mucha movilidad. Sí, había especies de adelantados que hacían comercio, que iban a buscar materiales, alimentos que no existían en un lado, y eso pues daba conocimiento importante, ¿no?, para los que viajaban. Entonces, esa es la única otra razón por la que pudieron tener esa visión, entre comillas, de lo que se iba a encontrar. Y bueno, ya llegados aquí en 1324 se funda la ciudad de Tenochtitlan, que va a dar lugar al imperio azteca, con la alianza entre aztecas, acolúas y tepanecas. Los tepanecas son los de Azcapotzalco. Azcapotzalco tenía el mayor número de habitantes. Le decían que el hormiguero, porque había mucha población en ese lugar. Y también habían sido de los primeros en llegar, junto con los xochinicas. Entonces tuvieron ese conocimiento que adquirieron a lo largo de la migración, pero también a la llegada a los lagos. También me gustaría decirles que cuando ellos llegaron a un lugar en donde ellos no tenían recursos.
Y, por supuesto, los que vivían en el borde del lago no querían cederles territorio. Cuando empezaron a crecer, ellos decían, bueno, pues les queremos prestar nuestros servicios para, pues, tener, digamos, manera de vivir, ¿no? Cuando empezaron a crecer, les dieron un lugar que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero está por San Ángel, en donde abundaban, decían, las alimañas, serpientes y otras cosas. Y pues les dijeron, pueden instalarse ahí, pensando que esa iba a ser como el final, ¿no? El fin de ese grupo, de ese último grupo que llegaba a los lagos centrales. Y la sorpresa cuando mucho tiempo después mandaron a una persona para que viera cómo habían evolucionado aquellos, pues estaban sanos y fuertes, porque habían aprendido a comer todo lo que les daba esa tierra. Uh-huh. Entonces, cuando los quisieron sacar como castigo al islote, pues era también para privarlos de muchas cosas, ¿sí? En todas las innovaciones tecnológicas también surgen de las necesidades que se dan en ese momento. Y vamos a pensar algunos de los códices. El Códice Ramírez, que tiene muy poca imagen, pero tiene mucho texto, que es muy interesante. Se hizo por un español, Ramírez, que habitaba en Iztapalapa. A lo mejor es pariente de Carmen, ¿verdad? Vamos a preguntarle. Bueno, hace unas narraciones que nos permiten ver que cuando llegaron no tenían recursos. Las pequeñas construcciones eran con piedra y lodo que encontraban ahí. Tenían muy limitada la compra de troncos que existían fuera de la isla, no en la isla. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ese fue un incentivo y una condición para ir desarrollando estos conocimientos que les permitían adaptarse y apropiarse del medio natural. Y bueno, con el paso del tiempo, podemos ver que creció el imperio, ¿no? De costa a costa. Y la única interrupción que había en ese territorio, pues era Tlaxcala. Que lo podemos observar ahí. Estas son las provincias que ellos dominaban, de las cuales obtenían tributos y con eso podían dedicarse a planear, a crecer. ¿Qué se producía en esas provincias? Agricultura, cría de animales comestibles, caza, pesca, recolección de accesorios. Y hay otro códice, el Códice Mendoza, que tiene listas de todo lo que se daba como tributo al imperio, ¿no? De las distintas zonas, así con la representación y cuantificación de cada aportación. Ajá. Bueno, entonces encontramos también, dado que sabíamos que iba a haber estudiantes, quisimos poner el proceso, ¿no? De un croquis a mano en la libreta, con Prismacolor, a la animación, que por supuesto Diego fue
el que desarrolló esto. Y al frente del templo encontramos dos figuras muy interesantes. Una, esta, que es una persona que tiene una serpiente que representa a una de las casas que migraron del norte para acá. Y en este lado, no se alcanza a ver claramente, pero es una persona postrada, como en una posición de oración. Entonces, al frente del templo no había una vivienda como en el resto de las chinampas. Era, digamos, un espacio de transición, ¿no? Se puede observar como un espacio de transición. Entonces, esto se fue viendo como el contraste. El templo, en realidad, está por acá. El templo está aquí. Lo que podemos observar es que ese plano tuvo dobleces y perdió información. Entonces, bueno, pues a través del contraste de las imágenes pudimos observar algo más. En las elipses están otros templos. Originalmente habíamos pensado que íbamos a trabajar todos, pero la realidad es que con uno fue más que suficiente hasta el momento. Y no vi en qué momento me salté todo eso. Bueno, pero qué bueno que ya nos regresamos. Después, la religión nucleó a los mexicanos y los impulsó para mantenerse unidos hasta lograr un imperio a través de la conquista y el establecimiento de tributos como maíz, cacao, mantas, plumas, rodelas y otros. En el proceso de migración aprendieron a integrarse socialmente a otras poblaciones. Algunas narraciones dicen que una estrategia era tener muchos hijos para poder continuar con el camino. Y los menciona, ¿no? 5 o 10 hijos que estas familias aseguraban el que esa migración pudiera continuar. Y la otra también, como les decía, era tener una integración cultural con los sitios en donde hacían paradas. Después, la adaptación al ambiente de 1324 a 1521 impulsó el desarrollo tecnológico para la agricultura y el manejo del agua, que ya sabemos, posteriormente se truncó, ¿verdad? Con la destrucción del Albarradón de Nezahualcóyotl, y que ahí empezó, digamos, el problema de la contaminación o la mezcla del lago de agua dulce y salada, y posteriormente, pues, la disposición de aguas servidas, ¿no? En el paisaje predominaban los templos, la flora, la fauna de los ecosistemas naturales y la agricultura como segunda naturaleza. Hay una discusión interesante. Primero, bueno, la naturaleza es lo que no tiene intervención de la mano del ser humano. Y lo que sí la tiene es una segunda naturaleza. Ejemplo, la agricultura. Pero también hay otra discusión sobre qué consideramos como ambiente y medio ambiente.
Y nos recuerda que a veces hablamos de la naturaleza como algo distinto a nosotros. Y yo creo que en estos tiempos había mucha claridad al respecto, ¿no? Somos parte de la naturaleza, vivimos de la naturaleza. En la naturaleza están nuestros dioses, que podemos conocer y nos benefician. Uh-huh. Entonces, yo creo que el templo no es nada más un elemento físico, es simbólico y está representando muchas cosas para la mente de la población de ese tiempo, ¿no? Y la carga histórica, o sea, son parte de un linaje. Uh-huh. Dice, en el paisaje predominan los templos, la flora y la fauna de los ecosistemas naturales y la agricultura como segunda naturaleza, que visualmente se confina por los bosques y crestas de las sierras. Y bueno, pues eso era lo que les quería comentar. Muchas gracias. Gracias. Si quieren preguntar algo, comentar algo. Sí. ¿Cómo te llamas? Carlos Daniel, de arquitectura. Profesor Birichu. Gracias. Gracias. Esto es el micro para que se escuche en la transmisión. Gracias. Bueno, pues primero que nada, Soledad, es una investigación bastante enriquecedora. O sea, creo que justo hace poco tenía unas preguntas que le planteaba al profesor respecto a las chinampas y que usted pues ya me respondió, que era acerca de las medidas. Porque, digo, evidentemente las chinampas que existen actualmente pues ya tienen como otras dimensiones por la consecuencia que ha tenido justo como que el desarrollo urbano y la modificación del territorio y demás. Pero las chinampas originales pues yo no sabía cuáles eran como las medidas que ellos tenían para trazar así que su ambiente. Y al mismo tiempo, pues preguntar en este caso, digo, sé que es una investigación seguramente bastante extensa, larga, o sea, en tiempo y documentación y demás. Pero, o sea, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Y además, esta información respecto a la antropometría que ellos utilizaban para construir su entorno, o sea, como en qué medios uno puede como documentarse al respecto, pues para conocer más o menos cuáles eran como sus referencias, ¿no? O sea, como de una forma un poco más profunda. Y también si había una orientación respecto a cómo acomodaban tal vez los cultivos, incluso las mismas chinampas, o si era todo como nada más ortogonal y ya, o tenía como alguna igual orientación respecto pues a los vientos y al sol, entonces esa sería mi pregunta. Y gracias por la presentación, estuvo muy, muy enriquecedora. Gracias, Roberto. Bueno, son varias preguntas. Primero, yo creo que hay que recordar que las chinampas de Xochimilco, que son las que más conocemos nosotros, se dan en un medio rural, incluso de la época. Ajá. Que van a ser muy afortunadas porque no tenían competencia en términos de territorio, ¿no? Y las que están en este barrio están en la zona central, en los bordes de la isla. Son chinampas, podríamos decir, urbanas. Hay quien habla no solamente de una ciudad, sino de una megalópolis, considerando que estaba la ciudad central y los poblados de los alrededores. ¿Por qué megalópolis? Porque había una relación permanente desde el punto de vista comercial y económico.
y acuerdos administrativos de distintos tipos, ¿no? Entonces, las chinampas tienen distintas dimensiones. Hablando de las que se desarrollaron al borde de la isla, pues podemos nosotros asegurar que hay una permanencia de esa traza en la traza actual de las ciudades. Y si revisamos los nombres de los poblados, vamos a reconocer muchos de ellos en el nombre de las colonias, de las calles. Están ahí, siguen estando ahí. Y tu pregunta, ¿son totalmente regulares? Estuvimos haciendo también un cruce entre la traza ortogonal y los ríos. Los ríos, pensamos nosotros, que son los elementos que cortan lo ortogonal y que también son una pista para ubicar el plano en papel maguey, que hay varias hipótesis, ¿no?, en dónde se ubica. Y bueno, una pista es precisamente el trazo de los ríos, porque son diagonales, distintas y muy claras, diferentes a la traza ortogonal de las chinampas. Uh-huh. ¿Qué otra cosa? Lo de la antropometría. Jorge. Bueno, miren, hay algunos estudios sobre medidas que han hecho sobre todo los etnólogos de la Escuela Nacional de Antropología, ya desde hace muchas décadas, desde mediados del siglo pasado, y que un autor en especial que se llama Marcos Matías, que realizó su tesis de licenciatura en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología, y que al parecer hay que consultar la tesis, porque yo he visto la publicación que hizo el CIESAS y que se llama Medidas Indígenas Aztecas, algo así. Y el autor es Marcos Matías, ahí en el CIESAS, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Entonces ese trabajo al parecer lo dirigió el doctor Joaquín Galarza, que es el investigador que más ha estudiado los códices como un sistema de escritura y donde tiene una gran bibliografía y amparado desde luego también en investigadores de primer orden mundial. Y la otra doctora que desde luego tuvo contacto con Marcos Matías en estas medidas indígenas es la doctora Teresa Rojas Rabiela, también del actual Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Bueno, ¿cuál es el resultado de esta investigación que desarrolló este hombre? Bueno, es precisamente leer los glifos, o sea, considerando la propia idea de investigación, los propios conceptos de investigación, las propias categorías de investigación de Joaquín Galarza, que no alcanzó a desarrollar una teoría de la escritura azteca. Sin embargo, hay todos los elementos para considerarla así, aunque hay otros que siempre se han opuesto, como Miguel León Portilla, pero Miguel León Portilla pues nunca estudió a fondo los códices, ¿no? Entonces, él más bien estudió toda la cuestión de la lengua náhuatl a través de la poesía, pero todo esto en caracteres latinos, a través de la percepción de muchos simbolismos o actividades propias de los aztecas. Bueno,
Entonces, esos glifos, son los que presentó Laura hace un momento, que son las medidas aztecas indígenas que se refieren a la mano, el maid. El maid es la distancia de una mano a la otra con los brazos abiertos. Y está en la primera lámina del pasillo, hasta allá hasta el fondo de este piso, de este nivel. El corazón, que es la medida del centro del cuerpo a el extremo de la mano. Entonces, bueno, ustedes van viendo que hay una relación estrecha con el cuerpo humano. La otra medida es la flecha. La flecha, que es el movimiento para lanzar una flecha, y que es este movimiento de la punta de la mano con el brazo extendido y el codo de la otra mano, que es el movimiento que se hace para tirar la flecha. Esa es la medida flecha. Y también la siguiente medida es la medida hombro, que es del hombro al extremo de la mano. Y finalmente la medida codo, que es la medida del codo al extremo de la mano. Entonces, estas medidas antropométricas, y según estudios de antropología física, pues los aztecas tenían una medida alrededor de unos 60, unos 63 metros, o 163 centímetros. Entonces, cada una de estas medidas, bueno, pues la mano sería unos 60, el corazón sería 80, la flecha sería unos 20 metros, el hombro serían 60 centímetros y el codo serían 40 centímetros. Entonces estamos ante un sistema de representación azteca, pues altamente sofisticado para la época, aunque sencillamente apreciado para nosotros, pues que somos humanos y que sabemos esa condición, sobre todo ustedes como arquitectos que se han metido en este tema. Entonces, este sistema, que no era el que se representaba en Europa, que son el pie, por ejemplo, o el tiro de ballesta, ¿no? O la braza, en fin, son medidas muy variantes. En México también había que decirlo, porque los aztecas es un sistema de medidas de acuerdo a esta cultura. Pero están todos los bordes de la ciudad, los bordes de la cuenca, en aquel entonces de la Cuenca de México, donde todas esas culturas ya tenían una tradición milenaria de cultura, de asentamientos, y donde los aztecas también van incorporando muchas de esas tradiciones, ese conocimiento, tanto de las culturas de la Cuenca de México, como de los olmecas, como de los chichimecas, como de los mixtecos, en fin, todo un conjunto de culturas mesoamericanas que está presente ya en la cultura azteca y también en estos dioses, que algunos les llaman hombres deificados, ¿no? Es decir, fueron hombres, se convirtieron en algo sagrado, no sé si llamarle precisamente dioses, pero vamos a decirlo así para no salirnos tantos de las convenciones, a veces también muy cuestionables, ¿no? De las convenciones de científicos o de personas que han estudiado este tema. Entonces, sí hay diferentes medidas, digamos, que se dan en Mesoamérica. Esta que yo me metí, pues me parece extraordinaria, porque vamos a ver que hay una proporción, que es la que está señalada ahí. Pues el corazón, la mitad del cuerpo, ¿no? La flecha, pues 1:20, que sería 3 veces un codo, o 2 veces un hombro. Entonces vamos viendo que hay múltiplos y submúltiplos. Y que este sistema de medidas es evidente que lo utilizaban no solo para medir los predios agrícolas, en este caso las chinampas,
y las unidades habitacionales, que las unidades habitacionales tenían, como ya mencionó Laura, casa, solar, chinampas, canales de agua, conexión con caminos y canales para el tránsito de canoas, en fin, todo un sistema en una unidad habitacional. Es decir, no estaban pegadas una con otra, como lo heredamos de esta cultura europea. ¿No? Cada una era independiente, pero con una alta densidad. Entonces, esa relación de esas medidas que vienen de las chinampas, de las unidades habitacionales, de las casas, que eso está muy documentado en los códices planos que están en el Archivo General de la Nación del siglo XVI y elaborados por pintores indígenas aztecas, los llamados tlacuilos, o tal vez probablemente por el propietario de una casa, porque la iba a vender, porque había un intestado, porque había un litigio en la propiedad. Pero ahí vienen las medidas de esas casas aztecas. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Y eso es lo que me parece también muy importante, porque pues vemos que hay una simetría, como mencionó muy bien Laura, pero también en muchos de los espacios la condición de diseño es la asimetría. Entonces esto es bien interesante cómo manejan estas dos ideas, digamos, de la proporción y del acomodo de los espacios. No es solamente una, ¿ves? La simetría, pero la simetría. Les voy a poner un ejemplo de asimetría. Pues cuando en una casa está la entrada de un cuarto aquí y la entrada del otro cuarto aquí, pero no están de frente, están desfasados. Entonces hay una simetría en el acomodo de los espacios, continua, frecuente, según lo que hemos estudiado, y esa simetría, pues según el arquitecto Carlos González Lobo, se debe a una mayor intimidad de los espacios. No es lo mismo estar uno frente a otro, lo que ustedes ya conocen como el efecto espejo, ¿no? Ah, bueno, abres la ventana y ves al otro en la misma dirección y pues es como si te estuvieras viendo en un espejo, ¿no? Bueno, aquí había esas condiciones de intimidad y demás. Pero bueno, ese sistema de medidas va aplicado a las casas y va aplicado también a estos edificios como es el templo o el recinto sagrado de Tlaloc y Huitzilopochtli. Es un templo de doble escalinata, análogo al que está en el templo mayor, y en el templo mayor pues está dedicado a Huitzilopochtli y Tlaloc. Y esto es en alguna medida lo que vemos en los glifos. O sea, hay una diferencia entre decir, es una gráfica, es una iconografía, a decir que es un glifo. Un glifo tiene el sentido de que es un elemento que se puede leer a través de la imagen, que fue el sistema que utilizaron también los egipcios y que se aprecia también con nitidez en estas culturas de Mesoamérica. Bueno, entonces, esta idea de estos diseños, por ejemplo, este templo, vemos que son simétricos y Laura y Aqueret y Diego, que estuvieron trabajando este tema, se basaron también en un sistema de medidas aztecas, que es donde se encuentra estos templos. Entonces, este sistema de medidas aztecas también permite hacer un ejercicio como el que hicieron ellos, realmente muy bello, y que falta todavía hacer por allí alguna manta donde se vean todas estos trabajos que ellos hicieron, experimentando, condicionando las medidas, en fin, pero sí vemos que hay una proporción en esos edificios. Así como en las pirámides y en las zonas arqueológicas. En las zonas arqueológicas nosotros vemos las pirámides,
en Teotihuacán, o en Veracruz, en fin. Esta tradición, por ejemplo, olmeca, que toma también, que mete o se incorporan muchos de los hombres, dioses, por llamarles de alguna manera, de la cultura olmeca, que se reproducen también aquí en la cultura azteca, y otros también de la propia cuenca y otras culturas. Entonces vemos una riqueza brutal, pero les menciono las pirámides porque nosotros nunca vemos una discordancia al observarlas. Siempre vemos que hay proporciones, que hay una integración de edificios. Y eso solamente puede haber sido a través de un patrón de medidas que se utilizó en esos lugares. ¿Y cuál es ese patrón? Pues la antropometría, es decir, las medidas humanas. Por eso, aunque no supongamos nada de arquitectura, nosotros nos impresiona ver esos edificios porque no nos causan discordancia. Por el contrario, pues, de repente una monumentalidad de una pirámide o de un templo, en fin, este tipo de elementos arquitectónicos que tienen mucho sentido y más con las proporciones, con la métrica, con los ejercicios que ha hecho Amador en términos de la percepción de los espacios y la arquitectura, que sin duda están relacionados con este patrón de medidas azteca, ¿no? Y las chinampas pues van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque, como bien decía Laura, pues Xochimilco era una zona poco habitada, con aguas dulces, entonces las chinampas eran más largas. Y las chinampas, hay una cosa, siempre las miden a lo largo, nunca ponen el ancho. La hipótesis de Galarza, el investigador de códices, dice que es porque tenían el mismo ancho, es decir, para permitir la circulación de los canales de regadío de las chinampas que las hacía altamente productivas en estas chinampas para la agricultura. Y también se hacían chinampas para las obras civiles, caminos, acueductos, solares como parte de la unidad habitacional, en fin, mucho de eso. Y la traza es perfecta. La traza es una traza reticular con unidades habitacionales cuadradas y ese tipo de solución es la que también, por ejemplo, hemos visto en Calpan, Puebla. El trazado está al convento y la traza es cuadrada alrededor. En Cuautinchan, que es otro pueblo de Puebla, también se observan estas trazas reticulares que vienen de los trazados de la agricultura. Lo que preguntaras, ¿tienen orientación? Claro que tienen orientación. ¿Por qué? Porque algunos investigadores, especialmente un alemán, Franz Tichy, de la Fundación Alemana para la Investigación Científica, que tenía sede en Puebla y que era un equipo de investigación bien hecho, ¿no? Aquí, bueno, pues hacemos un equipo y a la semana ya estamos peleando y a ver quién se pone. Creo que habría que decir, no bien hecho, sino apoyado. Apoyado, ¿no? Como investigadores tienen los medios para basarse. Y aquí nos faltan medios y modales también, Pues, en muchas ocasiones, ¿verdad? Bueno, entonces, estas medidas, digamos, estas orientaciones, él hizo un estudio de muchos de los pueblos todavía de tradición indígena allá en Puebla, y cómo estaban trazadas las iglesias que se hicieron en el 16. Entonces tiene una desviación aproximadamente de 17, 18 grados. Tanto los pueblos como los terrenos agrícolas. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que hay una relación muy estrecha entre el trazado agrícola y el trazado de la ciudad. Van conectados, están ligados a estos escurrimientos de agua y a estos cuerpos de agua que están en la ciudad. Entonces eso es magnífico, hay una
relación intensa con la naturaleza por un lado y un desarrollo de la agricultura a la ciudad y a las unidades habitacionales. Bueno, ya solamente para cerrar, esa orientación tiene que ver con que esa latitud es la que permite el mejor hacerla. Digamos, esa orientación es la que mejor se adapta a la mayor productividad de los terrenos. Y por eso son 17, 18 grados, que más o menos corresponde a la latitud que tiene toda esa región. ¿Sí? Y después, bueno, pues se siguen esos patrones indígenas, precolombinos, y que se implantan ya en los templos y en la fundación nueva de ciudades, como es el caso de Puebla o como es el caso de Tlaxcala. Entonces aquí está esta gran inmensidad de investigación por trabajar, que nosotros por eso le llamamos apuntes urbanísticos. Es un acercamiento, pero ahí hay un infinito por trabajar, por investigar y por reconocernos en nuestra propia cultura. Si nos vemos desde Europa, pues los principales bandidos del mundo, por no llamarles rateros, que son los ingleses, pues consideran nuestra cultura pues como de segunda o de tercera, ¿no? Bueno, pues muy bien, eso es lo suyo, ¿no? Aquí es otra cosa. Y eso es lo que nosotros debemos estudiar con profundidad y reconocer. No solamente acumulando fuentes, ¿no? Como hay algunos investigadores. El códice Julanito dice tanto, el códice Menganito dice tanto. Sí, dirán todo eso los códices. La mayoría fueron hechos en el siglo XVI y hubo también mucha mano de conquistadores. Entonces son versiones diferentes, son encontradas. No puedes decir que todas son válidas porque cada una tiene una intención, tiene un enfoque. El enfoque del conquistador, el enfoque del cronista o del fraile, o el enfoque del tranquilo, el enfoque del noble indígena, en fin. Entonces ahí es muy complejo meterse en otras fuentes y por eso a mí me parece una riqueza muy buena porque estamos trabajando planos o códices planos aztecas. Tanto el llamado códice plano en papel maguey o plano parcial de la Ciudad de México, que está hecho sobre una base de plano de papel amate, hasta los planos que están en el Archivo General de la Nación y que son planos elaborados por los aztecas con las medidas que ellos tenían, ¿no? Entonces, estamos hablando nada más de la azteca, pero está toda la cuenca, está la cultura olmeca. Bueno, hay una gran cantidad de cosas que los arqueólogos no saben en su mayoría observar desde el punto espacial constructivo de la propia arquitectura en su conjunto, en la ciudad, en el espacio geográfico. Nosotros como arquitectos, y ahí yo me incluyo, aunque esté en dualización territorial, y ya me pongo, pues todos cometemos errores, ¿no? Pero no es cierto. Estoy muy contento ahí y he sido muy bien recibido, pero como arquitectos es un trabajo que nosotros sí podemos investigar, sí podemos aportar muchas cosas, y de ahí la importancia que decías de que es muy conmovedor que la mayoría de los presentes aquí sean estudiantes, porque es una puerta que está abierta para reconocernos como arquitectos, para reconocernos dentro de la cultura azteca, dentro de la cultura mesoamericana y dentro de otros valores desde este punto de vista y del territorio que no se han investigado, pues podría decir, de manera profunda. Hay algunos autores sin duda muy importantes, pero hace falta mucho trabajo y esa es, digamos, la invitación que hacemos Amador, Laura y yo que estamos aquí presentes en este tema, ¿no?
José Luis. Como saben que Pérez tiene ya un buen taco trabajando, tanto tu chiquito como ahora en el tema del plano de Maguey, que no es de Maguey, pero ya. Digamos, hay toda una serie de dudas que nos surgen porque como ya había comentado Corte a Laura, ¿no? Pero igual sí en algún momento. Estamos tratando de hacer una propuesta de una área indígena en Xochimilco, ¿sí? Entonces, si en esa lógica encima, pero dentro de lo indígena, por eso todavía no me atrevo a decir si va a ser Petito Azteca o Xochimilco, porque una de las hipótesis puede ser de Xochimilco, ¿no? Y en tanto que es de Xochimilco, aquí la duda surge, es decir, por ejemplo, tú decías, hay en el plano de Maguey la tendencia a una traza reticular de corte ortogonal, hay evidencias de que pudiera haber por el plano mismo, ¿no? Se indica que se organizan por dices unidades de habitación, ¿no? La primera pregunta es cuando nosotros queremos desarrollar un barrio Arpuri, ¿sí? ¿Cuántas unidades habitacionales comprendería un Cancuri, por ejemplo, ¿no? Para poder trasladarlo, digamos, en términos de cantidad de casas o viviendas, ¿sí? Contra, digamos, lo que observamos de Xochimilco, que pareciera ser que por ser eminentemente una zona eminentemente agrícola, en la zona, en el periodo del Imperio Azteca, pues una de las hipótesis es, ¿será que la Chinampa, el conocimiento de la Chinampa no se generó en Xochimilco y luego se llevó a la isla para lograr la expansión de la propia isla? Creo que sí, ¿no? Entonces, hacer un barrio indígena en Xochimilco supone ir a los orígenes mitos de la Chinampa, que es lo que se reivindicar como patrimonio de la humanidad. Y por el otro lado, en términos de hacer un espacio, una arquitectura viva o de barrio vivo, ¿sí? Y como supongamos un poco por lo que ya te decía, o ya que te decía la pregunta del compañero, ¿de qué tamaño tendría que ser la Chinampa? Porque por un lado está la huella poblacional de la isla, por lo que hemos observado de algún modo también en la isla de Xochimilco, también tendió un poco a la ortogonalidad y ya para las olas a Gregorio tienden a la rectangularidad que pudiera ser más por el uso intensivo de la producción agrícola, al lado de que ahora le llaman parcelas, ¿no? Por el lado original. Y entonces, la hipótesis de barco, ¿cómo tendría que ser? O sea, ¿cómo lo configuraríamos? ¿Como una propuesta híbrida? ¿O cuál sería la recomendación del ensayante para ir configurando como objetivos, sí de investigación, porque sabemos que hay mucho que seguirlo comenzando, pero a la vez en base a la experiencia que ustedes tienen, ¿qué nos recomendarían? ¿De cuántas unidades de habitación tendríamos que configurar el barrio? Por lo que les puso ahora Laura, ¿no? Es decir, decimos que sí existe un templo, ¿sí? Pero en términos de barrio, ¿cuántos templos tendrían que haber, ¿no? Porque sabemos que a nivel de conjunto de Calculis, Campan, había un Teocalli, ¿no? Podríamos incluso, ¿por qué no incorporar este Teocalli, barrio indígena de Xochimilco o no? ¿Con qué características? Digo, son preguntas que son de investigación, pero que a la vez, tu calidad de experto, creen que debía. Pues si esas son preguntas de investigación, te toca responderlas. Porque como bien dices, hay diferencias en unas y en otras. Hay también elementos comunes en términos de esta asociación con el medio geográfico y todo eso. En el caso de los aztecas, de esta parte del plano del papel maguey, no me acuerdo con exactitud cuántas unidades habitacionales hay en todo el barrio, pero no sé, son más de 200, ¿no? Bueno, a mí me parece
que habría que tener muy claro la intención, ¿no? Porque las chinampas existen. Y si se quiere hacer un proyecto de mejoramiento, pues hay que echar a andar las chinampas. Y en las chinampas hay un dueño de la familia que se le pueden hacer proyectos muy buenos, autosuficientes, en energía, en agua, y la producción beneficiaría a la familia y a la ciudad. Esa para mí sería la mejor opción. La otra, bueno, nosotros estamos haciendo ahorita un trabajo en donde va a haber una casa museo, una casa tradicional de Xochimilco, que es museo. Pero un barrio Xochimilca o es museo o es habitado por sus propietarios, ¿no? Y yo digo que esta segunda parte sería muy bueno, porque se requiere mantener las chinampas productivas y con beneficio de los propietarios. Ahora hay una cuestión que también vale la pena señalar, y es que la doctora Teresa Rojas Rabiela del CIESAS tiene una cantidad impresionante de publicaciones que realizó desde que estuvo en investigación con Ángel Faller y con otros, Pedro Carrasco y otros científicos en ese tema, y que da cuenta de toda esta relación, sobre todo de la hidráulica, el cultivo agrícola a través de chinampas, los cultivos y las diversas partes que ella ha estudiado de esta inmensa cuenca. Entonces, eso también es una buena línea para investigar este tema tan complejo, que aquí también, pues solamente, aunque ya hizo este gran esfuerzo con estas imágenes preciosas, Laura, pues son los apuntes que le llamamos, ¿no? Para no ser pretenciosos. Aunque ella, bueno, pues se esmera mucho, tiene muchas cosas que todavía falta por mostrar, y ojalá hagamos la publicación donde estaría Amador, Laura, yo, algunos de las personas que trabajaron con Laura o conmigo, y Marta Olivares también ya tiene su texto, y probablemente la propia Teresa Rojas estaría con nosotros si es que al final se anima, ¿no? Ella apenas le dieron este año el Premio Nacional de Literatura con especialidad en filosofía, antropología y no sé qué otra cosa, ¿no? Pero bueno, es el premio nacional más codiciado en México para una investigadora. Y no, para aclarar un poquito con Laura, desde luego para poder hacer una intervención como el que tú dices, debe hacer un barrio en Xochimilco se recupere parte de esto, pues obviamente decimos sí se requiere un barrio indígena, como de que sí, pequeño, o sea, como tipo museo de arquitectura viva, ¿sí? En donde se aprenda de estos elementos de los que se está trabajando, pero que yo lo pueda percibir como tal, porque de hecho no tenemos en estricto museos de arquitectura como tal, pero de arquitectura viva, y que mejor que sea un homenaje a la arquitectura prehispánica, a un barrio que todavía tiene mucho de ruido en términos de esa herencia chinalpera que existe, ¿no? Pero que en términos de vivienda india desapareciera en su Brescia, pensando en la vivienda originaria, o lo que acabas de poner de los textos, o cómo poder ver en la escala, uno a uno, un intento, aunque sea por un enfoque, sí, educativo, turístico, pero que se requiere como una muestra. A lo mejor no hacemos un barrio completo, pero sí como una muestra representativa de lo que podría ser esa vida de barrio, como una memoria histórica colectiva que hay que recuperar, y sobre todo en términos
de lo que quiere ser como patrimonio de la humanidad. ¿Cómo podemos reivindicar ese patrimonio? Haciendo un homenaje a esta cultura escolar. Muy bien, pues yo creo que si quieres intervenir, Laura, y cerramos porque... Ya. Sí, ya. Bueno. Lo comentamos después, José Luis, porque creo que sí es algo más extenso, ¿no? Bueno. Pues muchísimas gracias. Muy amable. Pues muchas gracias por asistir. Quisiéramos darle a nuestros ponentes una pequeña constancia al doctor Jorge González Aragón por haber estado con nosotros en esta plática y a la doctora Laura Romero Castillo de parte del departamento. Muchísimas gracias a los dos. Excelente ponencia. Un fuerte aplauso para nuestros invitados. Gracias. Los quiero agradecer a todos ustedes que estuvieron aquí en vivo, a las personas que nos ven en línea en nuestro seminario Punto de Encuentro. Les recordamos que la semana que entra terminamos con la tercera ponencia de este seminario para que nos puedan acompañar. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que entra. Gracias.